Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Siempre es un privilegio exponer la palabra del Señor. Y esta noche vamos a estar hablando acerca del canon bíblico. Amén. Porque es la palabra del Señor, es autoridad divina, ¿verdad? Una regla de fe y conducta para nuestra vida. Amén. Y vamos a comenzar con una oración. Que sea Dios bendiciéndonos y ayudándonos a seguir adelante. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios mío, por todo lo que tú has hecho y nos has dado. Bendice, mi Dios, a todos mis hermanos que han de ver este video y a la iglesia mundial, mi Dios, bendícenos y ayúdenos a seguir adelante, Señor. A pesar de la prueba, de la angustia, de la adversidad, sabemos que tú, mi Dios, nos sostienes con mano poderosa y fuerte. Porque en ti, Cristo Jesús, somos más que vencedores. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, todo está en tus manos. Amén. Y vamos a comenzar hoy hablando de cuando nosotros, ¿verdad?, nos convertimos al Señor. Y desde que nosotros, ¿verdad?, como cristianos, como creyentes en la palabra del Señor, nosotros hemos aceptado la palabra de Dios como la palabra del Señor. ¿Y cómo es que llegamos a aceptar la palabra de Dios o la palabra inspirada, la Biblia? ¿Cómo es que nosotros la llegamos a aceptar? Y si nosotros nos acordamos del momento cuando nosotros nos convertimos a Cristo y reconocemos la influencia del Espíritu Santo, el cual nos guió a la verdad y nos convenció de pecado, y que sigue ahora en esos momentos operando de esa misma manera, santificándonos y llevándonos de gloria en gloria, vemos, ¿verdad?, que fue el Espíritu Santo el que nos ayudó a aceptar la palabra del Señor como palabra de Dios, inspirada por Dios. Vamos ahí a Juan, capítulo 16, y vemos que este pasaje en el versículo 1 comienza con Jesús advirtiéndole a sus discípulos de lo que iban a padecer, que ellos iban a ser maltratados, iban a padecer rechazo y que iban también a padecer persecución. Y les dijo esto Jesús para que en ellos no hubiera como un sentimiento de confusión en cuanto a ellos creer en Jesús como el Hijo de Dios, para que lo que ellos iban a pasar no les cayera de sorpresa. Y como vemos ahí en el versículo 1, ahí en Juan 16, versículo 1, dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y más adelante, en los versículos 7 al 8 y el 13 al 14, Jesús les da a ellos también palabras de aliento, que a Jesús ascender no los dejaría solos, sino que el Consolador sería enviado. En el versículo 7 dice: os conviene que me vaya. Y vamos rápidamente ahí a leer esos pasajes, ahí en Juan capítulo 16, versículos 7 al 8 y luego del 13 al 14. Dice así, del 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría, y a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El versículo 13 al 14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces vemos claramente y nos damos cuenta de la influencia del Espíritu Santo, que esa influencia, ¿verdad?, divina es tan vital en nuestra vida espiritual, que sin su dirección, la dirección del Espíritu Santo, si no tuviéramos esa dirección, nosotros estaríamos perdidos completamente. La percepción y la comprensión acerca de quién Dios es, la cual se basa en la palabra del Señor, la Escritura, ¿verdad?, la revelación especial de parte de Dios. Esa percepción no sería dudosa, diversa y oscura si el Espíritu Santo no nos estuviera guiando.
Y vamos ahí a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, 20 al 21. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esta declaración, mis hermanos, ahí en este pasaje, nos deja saber la manera en que Dios inspiró la palabra, la forma en que Dios decidió transmitirla para guiar a su pueblo, tanto al pueblo de Israel como a la iglesia. Y asimismo, como les decía yo en una clase anterior, los hombres los cuales Dios usó no fueron hombres cualquiera, fueron hombres que se sometieron a Dios, no fueron hombres incrédulos o que no creían en Dios, sino como aquí dice el pasaje, los santos hombres de Dios. Y con esto no estamos diciendo que estos hombres, ¿verdad?, fueran hombres perfectos. No, sino que reconocemos que fueron hombres imperfectos. Tenemos un ejemplo ahí en Santiago de lo que él dice acerca de Elías. Ahí en Santiago capítulo 5, versículo 17. Dice, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Esos hombres, mis hermanos, no eran sin mancha. No es que ellos no tenían tacha. Ellos cometieron errores, cometieron fallas. En ocasiones, estos hombres desobedecieron al mandato de Dios, como tenemos a Jonás, el ejemplo de que él no quiso seguir o obedecer el mandato que Dios le había dado. Pero estos hombres, mis hermanos, al final se sometieron al Señor, se sometieron a la guía del Espíritu Santo y fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir lo que ahora nosotros tenemos y conocemos como las Sagradas Escrituras. Fue su experiencia con Dios y lo que Dios les comunicó que ahora nos es de guía para nosotros hoy, para nuestra vida espiritual y nuestra vida tan terrenal de igual manera. Cómo nosotros guiarnos. Y en nuestro caminar cristiano, mis hermanos, muchos de nosotros como creyentes en la palabra del Señor, nosotros nos hemos encontrado o hemos sido confrontados, ya sea por nuestra propia duda o por gente incrédula, acerca del canon bíblico o el conjunto de libros, ¿verdad?, que encontramos en la Biblia. Y en la manera de que cómo nosotros como cristianos, o cómo es que nosotros decimos que los libros y la escritura, ¿verdad?, que se incluyó en la Biblia es la correcta o la inspirada por Dios. A veces viene esa pregunta en nuestras vidas, ¿cómo nosotros creemos o cómo comprobamos que la escritura es la inspirada por Dios? ¿Cómo nosotros sabemos que lo que tenemos ahora en nuestras manos fue todo lo que Dios quiso que estuviera ahí? ¿Cómo nosotros sabemos que no se añadió o se quitó? ¿Verdad? Eso puede venir a nuestras vidas o pueden venir personas a preguntarnos acerca de esto, de que cómo nosotros sabemos. Y la verdad, mis hermanos, es que esto no es un problema reciente o un problema que no se haya resolvido. A lo largo de la vida, primeramente de la vida del pueblo de Israel, del caminar del pueblo de Israel, y por consiguiente la iglesia de Cristo, nosotros siempre nos hemos visto en la necesidad de una base sólida en la fe. Nosotros reconocemos que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, basándonos primero en ellos, porque a ellos les habló primero a través primero de Abraham, sabemos la historia del Antiguo Testamento. Reconocemos que a lo largo de la vida del pueblo de Israel, ellos se encontraron influenciados por diferentes culturas, por diferentes religiones en aquellos tiempos, las cuales tenían un concepto de Dios, de la divinidad y acerca de quién es Dios, que era muy diferente y opuesto a lo que Dios le había revelado al pueblo de Israel a través del profeta Moisés. Amén. El hombre que Dios había seleccionado, ¿verdad?, para transmitir su palabra y esa ley. Y a causa de esa influencia pagana que el pueblo experimentaba en aquel entonces,
en aquellos tiempos. Muchas veces vemos al pueblo, ¿verdad?, ofreciendo sacrificios a dioses paganos, quemando incienso a estatuas, a figuras, en altares, ¿verdad?, que en la escritura se les llama desconocidos, ¿verdad?, que eran dioses paganos, y no rindiendo el pueblo de Israel culto al Dios vivo y verdadero. Encontramos al pueblo del Señor adorando a otros dioses, ¿verdad?, que en sí era, como dice la escritura, que son vanidad, no son nada. Y no daban culto al Dios vivo, no daban reverencia al Dios vivo y verdadero. Y como consecuencia de tal idolatría y apostasía hacia Dios, ¿verdad?, Dios mismo traía juicio al pueblo, y de igual manera, después de que traía juicio, daba palabra al pueblo a través del profeta, a través del hombre que Dios seleccionaba. Traía a Dios palabra para que el pueblo se regresara al Señor, a Jehová, al gran yo soy. Y nosotros podemos preguntarnos, a base de esto que nosotros conocemos acerca del pueblo, que sabemos que siempre había un profeta que les llamaba, ¿verdad?, que Dios usaba y les llamaba a volver al camino. Nosotros nos podemos preguntar, ¿en qué se fundamentaba ese llamado? Amén. O sea, Dios llamaba al pueblo a regresar al camino verdadero. Y nos podemos preguntar, ¿cuál camino? Y en esto, mis hermanos, reconocemos que Dios ya había provisto normas por las cuales el pueblo tenía que guiarse. Mandamientos por los cuales el pueblo tenía que vivir e interactuar entre sí, tanto para agradar a Dios y como para vivir dentro de esa comunidad israelita. Y el asunto del canon de las escrituras, mis hermanos, tiene que ser un asunto de gran importancia para cada creyente. Amén. Ya que en las escrituras se basa nuestra fe. Ahí encontramos, ¿verdad?, la información, palabras de Dios que son para nosotros, amén, los creyentes. Y tiene que ser de gran importancia porque, como vemos, ¿verdad?, en la historia del pueblo de Israel, ellos tenían de igual manera ya una base sólida por la cual ellos tenían que guiarse. Si no hay una base sólida, ¿verdad?, el pueblo perece. Como dice la escritura, mi pueblo perece, ¿verdad?, por falta de conocimiento. Y conocimiento en la base que Dios ya dio. Y si la palabra de Dios, mis hermanos, tiene autoridad divina, tenemos que reconocer tal autoridad divina, someternos a ella y aceptarla. Y como decimos nosotros, nuestra regla de fe y conducta. Así le llamamos a la palabra del Señor. Nuestra regla de fe y conducta. Ahora vamos a considerar la palabra canon. La palabra canon viene del griego canon, que significa vara o regla, una vara de medición. Y tal palabra fue luego utilizada para denotar una medida específica. Y en sí la palabra se refiere a lo que mide. Y cuando esta palabra se aplica a las Sagradas Escrituras, se refiere a la norma de inspiración y autoridad divina, por la cual todos los escritos sagrados fueron sometidos. Y la autoridad canónica o la evidencia de autoridad en cada libro o en cada escrito es inherente. Esa evidencia, mis hermanos, no se puede separar del escrito. Esa evidencia es inseparable y está innata en el escrito. Y por consiguiente, cuando un escrito se consideraba sagrado o era considerado normativo, de igual manera era considerado obligatorio en cuanto a que cada creyente tenía la obligación, y ahora nosotros también tenemos la obligación, de escudriñar ese escrito, pedir la ayuda del Espíritu Santo para aplicarlo también a la vida. Y una de la base por la cual cada escrito fue sometido, una de ellas es el origen divino. Y hablando acerca de esto, vamos a solamente hablar acerca de los escritos del Antiguo Testamento. Esos libros, mis hermanos, los del Antiguo Testamento, llevan un sello de canonicidad, dado que su origen divino es de personas, estos santos hombres de Dios,
que fueron usados por Dios, hombres a través de los cuales Dios obró poderosamente de una manera visible y providencial. Y no queda duda aún en nuestros corazones, ¿verdad? El Espíritu Santo guiándonos, de que esa palabra, ¿verdad?, viene directamente de Dios. Tenemos textos tales como Ezequiel capítulo 1 versículo 3, Éxodo capítulo 4 versículo 15 y Segunda de Reyes 7:1, que son evidencia de que era Dios mismo hablando a través de estos hombres. Y solamente vamos a considerar uno de ellos, que es Segunda de Reyes 7:1. Segunda de Reyes 7:1. Dice: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Entonces claramente vemos aquí este ejemplo de que Eliseo ciertamente, ¿verdad?, estaba siendo inspirado por Dios. No era solamente, ¿verdad?, un sentir, sino que era un sentir y también un respaldo de parte de Dios, que no había duda en sus corazones de que Dios mismo estaba hablando a través de ellos. Entonces, cuando vemos esto en cada escrito, ¿verdad?, como consecuencia de lo que Dios obró en esos hombres, que era una verdad visible, cuando sus vidas de ellos fueron escritas, cuando fueron registradas, fueron aceptadas como autorizadas también como palabra de Dios. Y aún más, mis hermanos, Dios mismo fue el que inició la redacción de la palabra. Ahí en Éxodo 32, 15 al 16, ¿verdad?, encontramos que Dios escribió con su propia mano los 10 mandamientos. Y vamos ahí a Éxodo 32, 15 al 16, que dice: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. ¿Amén? Entonces vemos claramente que Dios mismo fue el que inició este proceso de redacción de su palabra. Amén. Y acerca de esas tablillas, las cuales Moisés las cuales él tenía tomada en su mano, ¿verdad?, vemos en la historia más adelante que él, al ver al pueblo en pecado, cómo él se enojó, ¿verdad?, y las quebró al pie del monte. Más adelante ahí en Éxodo 32, 19. Entonces, después de esto, eventualmente Moisés escribió todo lo que Jehová le dijo. La escritura que fue puesta después, ¿verdad?, junto al arca del pacto, y eso está ahí en Deuteronomio 31, 24 al 26, cuando Moisés les da la orden, ¿verdad?, de que pongan esa escritura en el arca del pacto, la cual iba a servir como un testimonio en contra de ellos, de que si ellos no obedecían esa palabra, ¿verdad?, esa palabra iba a obrar en contra de ellos. Pero mientras ellos se mantuvieran de igual manera, iban a recibir bendición, porque así era el antiguo pacto. Y acerca del canon del Antiguo Testamento, mis hermanos, no queda aún claro de la manera de cómo llegaron a compilarse o apartarse estos escritos bíblicos del Antiguo Testamento. Pero tenemos una base, que es la tradición judía, la cual ellos atribuyen a Esdras, el escriba, esta tarea, dado de que se cree que él fue el fundador de la gran sinagoga durante el siglo V, en donde se reconoce formalmente el canon completo de los escritos del Antiguo Testamento. Y es importante, mis hermanos, reconocer que antes del proceso de este arreglo del Antiguo Testamento, el pueblo tenía un canon de escritura, el cual se nombra masorético, que simplemente comprende de 24 libros solamente, pero a pesar de ese arreglo que ellos tenían, a pesar de
lo que, ¿verdad? De esos 24 libros, el contenido de esa escritura es exactamente la misma. O sea, la escritura es exactamente la misma. Nosotros ahora en nuestros días tenemos un arreglo de 39 libros, mientras que el masorético tiene un arreglo de 24 libros. Y la diferencia es esa, mis hermanos, es el orden y la división de estos libros. Tenemos nosotros el canon del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es el protestante. O sea, que el canon protestante del Antiguo Testamento. Y esta es la línea de la Septuaginta, que cuando la palabra fue traducida del hebreo al griego. Esta es la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, que básicamente dividió los profetas. O sea, cada profeta ahora tiene un escrito separado en el canon de la Septuaginta, en la línea de la Septuaginta. Cada profeta tiene su escrito separado, mientras que en el masorético todos los profetas estaban en un solo libro. Todos esos escritos de los profetas estaban en un libro. Pero ahora en la línea de la Septuaginta cada profeta tiene su escrito separado. También se divide a Esdras Nehemías. En el masorético está Esdras Nehemías como un solo libro, mientras que nosotros tenemos Esdras y Nehemías como dos escritos separados. También se dividió a Samuel, a Reyes y a Crónicas. Nosotros tenemos a primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas. Y todo este arreglo, mis hermanos, que vemos en la Septuaginta, da un total de 15 libros adicionales, que da un total de 39 libros, los cuales, ¿verdad?, es lo que tenemos ahora de esa manera en la actualidad. Y la manera en que el pueblo de Israel recibió la palabra fue de tal manera, ¿verdad?, Dios obrando poderosamente, que no quedó duda de la inspiración divina, ¿verdad? El pueblo aceptó sencillamente, ¿verdad?, y reconoció estos libros como canónicos. Amén. Y la escritura de igual manera estaba dispuesta en una triple división, que está en la ley, los profetas y las escrituras, que es una división más general. Y la causa de esto fue de que la posición oficial que estos escritores ocupaban. Y lo vamos a ver aquí rápidamente. ¿Verdad? Tenemos la ley de Moisés, se le llama así a veces, pero es la ley que Dios le dio a Moisés. Es la ley de Moisés, la ley de Dios. Como esa división más general entre tres, tenemos la ley, tenemos los profetas, ¿verdad? Aquellos hombres que ejercieron el rol, el papel de profeta, llamados por Dios y respaldados por Dios, esos profetas. De igual manera tenemos las escrituras, que fueron hombres que ejercieron el don profético, pero no el rol o el oficio de profetas. Y el ejemplo, ¿verdad? Tenemos a Salomón, que él era un rey, no era profeta, pero sus escritos, ¿verdad?, tenían ese don profético manifestado en ellos. De igual manera tenemos a Daniel, ¿verdad? No se diga de él, que, ¿verdad?, era un gobernador, jefe de estado, pero de igual manera, ¿verdad?, él habla acerca de la profecía, ¿verdad?, que aún se ha de cumplir en los tiempos del fin. Entonces vemos esto, un panorama general acerca de los escritos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Esos escritos fueron aceptados por el pueblo, porque Dios obró poderosamente a través de esos hombres, que Dios mismo a través de ellos, ¿verdad?, impactó poderosamente. Y cuando esa vida, esas experiencias de ellos fueron escritas, el pueblo las aceptó como palabra de Dios, porque Dios obró poderosamente. Y una prueba interna, mis hermanos, de esa aceptación de los escritos, ¿verdad?, que el pueblo recopiló, ¿verdad?, y esos escritos fueron sometidos a través de esas normas. Vemos que la prueba interna la encontramos ahí en Lucas 24:44. Y en Lucas 24:44.
Y estas palabras las dice nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, que es una evidencia, ¿verdad? Que nosotros no podemos negar, no podemos decir, no, o esto sí, no. Porque el Señor mismo, Jesús, aprobó estos escritos, ¿verdad? Que el pueblo judío tenía, o tiene más bien. Y Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, claramente Jesús ahí está aprobando la ley, los profetas y los escritos. ¿Verdad que los escritos comprenden de los salmos y de los proverbios, ¿verdad? Entonces, Jesucristo mismo aprobó, ¿verdad?, esta recompilación de escritos que el pueblo judío, ¿verdad?, hizo. Jesús los aprobó. Entonces nosotros de igual manera tenemos que tomarlos, ¿verdad?, escudriñarlos y pedirle la guianza al Espíritu Santo para que nos guíe en cuanto a cómo, ¿verdad?, aplicarlos a nuestra vida, cómo buscar al Señor y agradar mejor al Señor. Amén. Entonces, esta clase solamente fue un panorama general acerca del canon bíblico y de igual manera hablando una manera general de los escritos del Antiguo Testamento. Y vamos a seguir hablando acerca más de el canon bíblico, tanto del Antiguo y ahora vamos a ver el del Nuevo Testamento. Amén. Y esta es la clase de esta noche. Amén. Y que el Señor nos continúe bendiciendo y que bendiga a sus familias, a todos y cada uno de nosotros. Amén. Y sigamos orando por la situación mundial, ¿verdad?, que vemos. Que sea el Señor, ¿verdad?, obrando misericordiosamente y poderosamente en nuestras vidas. Y oremos para que el Espíritu Santo nos siga guiando. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por lo que tú haces. Bendícenos y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor Jesús. Bendícenos y que tú nos des, mi Dios, y nos abras el entendimiento acerca de tu palabra, para que te agrademos, Señor, y te conozcamos de una manera más profunda, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, bendice a mis hermanos. En donde quiera que se encuentren, sabemos que tú estás con ellos. Bendícelos en gran manera. De igual manera, mi Dios, te pedimos por la situación mundial, de todo lo que se dice y se habla, que se siente que es como algo que va a afectar a la sociedad de una manera fuerte, pero sabemos que tú, Dios mío, pones tu mano de poder y gloria. Hágase tu voluntad, Señor, siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios continúe bendiciendo.